Buenas tardes, desde el Grupo No Correlacionable les enviamos un gran saludo. Mi nombre es Nicky Monroy y el de mi compañera es Alejandro Ortiz. Es de mi agrado presentarles nuestra respuesta a la solicitud del encargo de la FIFA, la cual nos planteó una incógnita muy interesante de si las recientes agregadas pausas de hidratación en el Mundial de 2026 tiene alguna relación con el gran aumento de goles de esta edición del Mundial. Para guiar esta presentación, planteamos la siguiente secuencia lógica, la cual va directamente relacionada con la realización del trabajo, donde durante este encontramos una gran cantidad de limitaciones, una gran cantidad de hallazgos y sobre todo unas grandes cantidades de preguntas, las cuales tocaba analizarlas desde distintos sentidos. Lo primero que debemos aclarar es qué es una pausa de hidratación. Una pausa de hidratación se planteó en este mundial como una pausa de 3 minutos, el cual divide prácticamente cada juego en 4 tiempos, en el cual se propuso con el fin de contrarrestar las grandes oleadas de calor para que brindaran un mejor fútbol. Esta pausa de hidratación apareció por primera vez en el Mundial de Brasil 2014, donde se buscó primero para que las elecciones, las cuales no estaban acostumbradas a estos tipos de clima, pudieran adaptarse mejor al clima de Brasil. En este momento cabe aclarar que dichas pausas no eran de carácter obligatorio ni se establecieron para absolutamente todos los partidos de esa copa. Para darle ese título tan fuerte como explosión de goles, analizamos desde la primera edición de la Copa Mundial, la cual ocurrió en 1930 en Uruguay, donde el anfitrión quedó campeón. En este realizamos una serie histórica, la cual midió los goles promedio por partido desde esa edición hasta la actual, donde encontramos un gran problema. Las copas mundiales han cambiado demasiado en su formato. Desde los equipos que jugaban, como la primera edición, los cuales fueron 13, después avanzaron a 16, en España 1982 fue la primera con 24, y en México, la cual fue donde hicimos el primer corte, también se jugaron con 24, pero la diferenciación es que esta edición estableció el formato actual, la cual corresponde a que después de la fase de grupos ocurre una fase de eliminación directa. Antes de estimar cualquier modelo, hicimos una diferenciación de no estimar absolutamente todos los goles del mundial, dado que los datos nos brindaban simplemente los goles que ocurrieron en la fase de grupos de este mundial. Por eso mismo se limitaron a los goles que ocurrieron en todas las sesiones en el fase de grupos. Pero antes de estimar o correr cualquier tipo de regresión, planteamos 7 hipótesis distintas, las cuales podrían ir atadas a la gran cantidad de goles que ocurrieron en esta edición. La primera y la más obvia es la expansión a 48 equipos, dado que se infiere de manera lógica que entre más equipos, más partidos, igual a más goles. Hasta el offside semiautomático y también una añadida por el equipo, la cual fue la cantidad de penales pitados, ya que la sanción desde el punto penal, en el mayor de los casos, resulta en un gol. Pero acá fue la primera limitación. Absolutamente todas estas hipótesis iban atadas a esta edición del Mundial. Para comparar el promedio de goles en esta edición, la cual tuvo 48 selecciones, usamos un Boxplot y una Nova. En estos tuvimos dos limitaciones. La primera fueron que tuvimos 3 formatos distintos. La segunda es que solo hay una edición con 48 equipos. Por eso existe una señal de que entre más equipos, más goles, pero no se pudo denotar de una manera que no fuera la marginal, dado que entre 24 y 32 el cambio fue dócil, mínimo, casi irrelevante, y la de 48 equipos solo ha ocurrido una sola vez en la historia. Para llegar a una respuesta más rigurosa, el equipo
planteó primeramente un modelo simple, el cual nos arrojó para nuestra pregunta y para un carácter muy positivo, que la esposa de adaptación resultó significativo. Esto quiere decir que los partidos de 2016 anotaron en promedio 0,48 goles más, pero al construir un modelo múltiple en busca de eliminar dicho sesgo, donde casi todas las variables se podrían confundir entre ellas, ocurrió algo que se veía prever, es que dicho efecto perdió significancia. Esto porque la pausa de hidratación y el formato de 48 equipos quedaron perfectamente confundidos entre sí. Esto bajo la gran limitación de que solo ocurrió un solo mundial con 48 selecciones participantes. Estos dos modelos nos dieron una gran conclusión. Es que las pausas no es que no importen, sino que los datos disponibles no permiten aislar su efecto. Las soluciones planteadas fueron casi imposibles, dado que la más óptima era una mayor cantidad de datos, pero deberemos esperar mínimo 4 años más para obtener otra edición comparativa, si es que la FIFA no decide aumentarlo a más selecciones. También como un agregado crítico a las pausas de hidratación, una pregunta la cual generó gran controversia, además del efecto de esta en relación con los goles, es en realidad si estas pausas de hidratación iban pro en el beneficio del fútbol como deporte, en el beneficio de los deportistas, o si en realidad simplemente era agregar una mayor cantidad de publicidad. Como una persona la cual consumió casi todos los partidos de esta edición del Mundial, siendo ayer la final como resultante campeón España, mi opinión sobre las pausas de hidratación es que afectan el juego, dado que equipos los cuales se mostraron superiores en la primera parte antes de dicha pausa se vieron netamente afectados después de dicha pausa. Entonces, acá también se relaciona con nuestra pregunta, es que también las pausas de hidratación pueden haber provocado una mínima cantidad de goles por cortar el momentum. También es un poco triste que en dichas pausas de hidratación, mejor dicho, en dichas pausas de publicidad, la mayoría de publicidades eran relacionados con las apuestas, la cual podría considerarse la nueva enfermedad mental de nuestra época. Para dar continuidad a este documento pasamos a las pausas de hidratación y los goles en la Copa Mundial del 2026. Aquí el objetivo va a ser principalmente analizar si las pausas de hidratación implementadas durante el Mundial del 2026 aumentaron la probabilidad de que se marcaran más goles inmediatamente después de la reanudación del juego. Para contextualizar un poco, pues lo que encontramos aquí es que en primera parte nos partimos de una hipótesis de que las interrupciones de hidratación alteran el ritmo competitivo y así pues que generan mayores picos de goles y así, pero en la realidad esto no sucede porque en los resultados encontramos que muchos de estos avances de la historia han demostrado que las pausas de hidratación no han tenido nada que ver, por lo tanto pues no hay una evidencia causal que pueda y, identificar eso en los partidos. Bueno, después realizamos una prueba de balance comparando los goles de antes y después de las pausas, utilizando los goles penal como variable de comparación, y aquí aplicamos la prueba exacta de Fischer y obtuvimos un valor P igual a 1, lo que indica que no existen diferencias significativas entre ambos grupos. Entonces esto significa que las características de los goles antes y después de los partidos de la pausa fueron prácticamente iguales. Y luego pasamos al pulso histórico, donde comparamos la distribución minuto a minuto de los goles del Mundial del 2026 con la distribución histórica de los mundiales entre 1886 y 2022, donde observamos que ambas curvas tienen prácticamente el mismo comportamiento. Aunque al final de los partidos siempre aumenta la cantidad de goles, este patrón ya existía históricamente, por lo que
por lo que no se puede atribuir a las pausas de hidratación y pues así no se puede continuar con la investigación solamente por esta parte. Posteriormente estimamos un modelo de diferencias en diferencias para evaluar si las pausas modificaban la tasa de goles. El modelo analizó las ventanas posteriores a las pausas, específicamente en los minutos 25 al 35 y 70 al 80. Los coeficientes de interacción fueron pequeños y sus valores P fueron de 0.83 y 0.51, ambos superiores al nivel del 5%, a la significancia, perdón. Por esta razón concluimos que no existe evidencia estadística de que las pausas de hidratación hayan incrementado la cantidad de goles en esas ventajas. De este modo estamos confirmando lo que ya veníamos diciendo anteriormente. Bueno, por este lado tenemos lo que es la matriz de confusión causal, donde pues el efecto de la pausa hidratación puede tener relación con varios factores, como decir el cambio en reglamentación, la ampliación de equipos, sedes, el cambio de clima. Entonces estos son factores que influyen en esa misma variable, por lo que no se logra esclarecer lo que sucede dentro de esto. Entonces es como imposible evaluar la relación. Entonces no se puede separar esto de la historia. Para el límite estadístico versus el bloqueo de diseño, es importante mencionar que la ausencia de significancia no significa necesariamente que el efecto no exista. El principal problema es que en el 2026 se introdujo muchos cambios a la vez, por lo que aumentó, es decir, pues los cambios a los que me refiero, pues los que dije anteriormente, son el aumento de número de equipos, cambios de sed, modificación del reglamento. Entonces, como todos estos cambios ocurrieron simultáneamente, el modelo no puede separar el efecto específico de la pausa de hidratación del efecto de las demás modificaciones. Además, encontramos un problema de multicolonialidad reflejado por un BIM, que es una medida que indica que tanto aumenta la incertidumbre, es decir, la varianza de los coeficientes de regresión debido a la multicolinealidad. En este caso de 11.77% y una limitación de diseño que no puede corregirse con la información disponible. Bueno, en conclusión, tanto el análisis descriptivo como en el análisis econométrico muestran que no existe una evidencia estadística significativa de que las pausas de hidratación aumenten la cantidad de goles. Sin embargo, tampoco podemos afirmar definitivamente que no tengan efecto, porque la identificación causal está limitada por el diseño del torneo del 2026. Entonces, en ese sentido, sería necesario analizar futuros mundiales donde las pausas de hidratación varíen de manera independiente de otros cambios en el formato del torneo para poder obtener una conclusión causal más sólida. Muchas gracias.